La historia del conflicto territorial entre Israel y Palestina es extremadamente compleja y se remonta a varios siglos atrás, aunque gran parte del conflicto moderno comenzó a finales del siglo XIX. A continuación te doy un resumen detallado de los eventos clave que llevaron a la actual división territorial. 1. Contexto histórico y religioso, antes del siglo XX. La región de Palestina, ubicada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, ha sido históricamente un lugar de importancia religiosa y geopolítica. Esta área fue el hogar de antiguos reinos y pueblos, incluyendo israelitas, filisteos, y más tarde parte de los imperios romano, bizantino, otomano, entre otros. La ciudad de Jerusalén es sagrada para tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Los judíos consideran a Jerusalén su capital histórica, donde estaba ubicado el Templo de Salomón. Los musulmanes también la veneran como el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo. 2. Auge del sionismo y tensiones con los árabes, siglo XIX y principios del XX. A finales del siglo XIX, surge el sionismo, un movimiento nacionalista judío que buscaba la creación de un Estado judío en Palestina, en respuesta a la creciente persecución de judíos en Europa, particularmente en Rusia y Europa del Este. Durante el dominio otomano, y luego bajo el mandato británico, comenzaron a llegar oleadas de inmigrantes judíos a Palestina, lo que generó tensiones con la población árabe local, quienes temían perder su tierra y su predominio en la región. 3. Mandato británico y promesas contradictorias, 1917 a 1947. Durante la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido emitió la Declaración Balfour, que prometía apoyar la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Sin embargo, al mismo tiempo, los británicos también habían hecho promesas a los árabes de apoyo a su independencia si se rebelaban contra los otomanos. Tras el colapso del Imperio Otomano en 1917, la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el control de Palestina bajo el mandato británico. Durante este periodo, las tensiones entre judíos y árabes locales aumentaron significativamente debido a la creciente inmigración judía y las políticas coloniales británicas. 4. Plan de partición de la ONU, 1947. En 1947, debido a la creciente violencia entre judíos y árabes, y tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la comunidad internacional, a través de la ONU, propuso un plan de partición para dividir Palestina en dos estados, uno árabe y uno judío, con Jerusalén bajo control internacional. Los judíos aceptaron el plan, aunque con reservas, pero los árabes palestinos y los estados árabes vecinos lo rechazaron rotundamente, considerando injusto el reparto de tierras. Los judíos recibían el 55% del territorio, aunque eran una minoría. 5. Guerra árabe-israelí de 1948 y creación de Israel. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, los países árabes vecinos, Egipto, Jordania, Siria, Irak y Líbano, declararon la guerra a Israel en apoyo de los palestinos. Israel ganó la guerra y expandió su territorio más allá de lo que el plan de la ONU había previsto. Como resultado, cientos de miles de palestinos fueron desplazados o huyeron de sus hogares, dando lugar al problema de los refugiados palestinos, que hasta hoy sigue sin resolverse. Al final de la guerra, Cisjordania fue ocupada por Jordania, y la Franja de Gaza fue ocupada por Egipto. 6. Guerra de los 6 días, 1967, y ocupación israelí. En 1967, estalló otra guerra entre Israel y sus vecinos árabes. En 6 días, Israel derrotó a los ejércitos de Egipto, Jordania y Siria, y ocupó Cisjordania, Jerusalén Este, la Franja de Gaza, los Altos del Golán, Siria, y la península del Sinaí, Egipto. Desde 1967, Israel ha mantenido una ocupación militar de Cisjordania y Gaza, aunque se retiró de Gaza en 2005, y ha establecido asentamientos judíos en estos territorios, lo cual es considerado ilegal por el derecho internacional.
7. Proceso de paz y los acuerdos de Oslo, 1993. En 1993, se firmaron los acuerdos de Oslo, un intento histórico de alcanzar la paz entre israelíes y palestinos. Los acuerdos crearon la Autoridad Nacional Palestina, ANP, para administrar partes de Cisjordania y Gaza, y sentaron las bases para futuras negociaciones sobre temas clave como Jerusalén, los refugiados, y las fronteras definitivas. Sin embargo, el proceso de paz ha fracasado repetidamente debido a la falta de confianza, el crecimiento continuo de los asentamientos israelíes, y la violencia de ambas partes. 8. Segunda Intifada, 2000 a 2005, y división entre Gaza y Cisjordania. En 2000, estalló la Segunda Intifada, una ola de violencia y protestas palestinas contra la ocupación israelí. Esta intifada fue más violenta que la primera, 1987 a 1993, y dejó miles de muertos, tanto palestinos como israelíes. En 2007, después de años de tensiones políticas, el movimiento islamista Hamás tomó el control de la Franja de Gaza, mientras que el partido secular Fatah mantuvo el control en partes de Cisjordania. Desde entonces, Palestina está dividida políticamente entre dos facciones rivales. 9. Situación actual. Israel impuso un severo bloqueo a Gaza tras la toma de poder de Hamás, lo que ha llevado a una crisis humanitaria en la región, con múltiples enfrentamientos violentos entre Israel y las milicias de Hamás. En Cisjordania, los asentamientos israelíes han seguido expandiéndose, lo que dificulta cada vez más la posibilidad de una solución de dos estados. La ciudad de Jerusalén sigue siendo un punto de conflicto clave. Israel la considera su capital indivisible, mientras que los palestinos quieren que Jerusalén Este sea la capital de un futuro Estado palestino. A pesar de numerosos intentos de mediación por parte de actores internacionales, el conflicto sigue sin resolverse, y las tensiones entre Israel y Palestina, así como con los estados árabes vecinos, persisten. 10. Principales obstáculos para la paz. La ciudad de Jerusalén es una de las principales piedras angulares del conflicto, tanto por su importancia religiosa como política. Los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este son ilegales según el derecho internacional, pero Israel sigue construyéndolos. Millones de palestinos y sus descendientes que fueron desplazados en 1948 y 1967 exigen el derecho de retorno a sus hogares, algo que Israel se niega a aceptar, ya que teme que eso desbalancearía la demografía del país. Aunque Israel es un Estado reconocido por la comunidad internacional, muchos palestinos y algunos países árabes han tardado en aceptar su legitimidad. Por otro lado, algunos sectores israelíes se oponen a la creación de un Estado palestino. Esta es una vista amplia del conflicto, pero cada uno de estos puntos está lleno de complejidades. Las cuestiones políticas, religiosas y territoriales entre Israel y Palestina continúan siendo un foco de tensión internacional.